Palabra viva. Dios le bendiga a mis hermanos en esta mañana. Dios es bueno y para siempre es su misericordia y nos concede la gracia, la honra, el privilegio de poder compartir su palabra. Nosotros estamos más que agradecidos porque el Señor en sus diseños perfectos nos hace parte y queremos en este día darle gracias a Dios por las cosas que Él permite en nuestras vidas, que son para el fortalecimiento mismo nuestro, para la edificación de nuestra fe, nuestra fortaleza espiritual. Así que sean bienvenidos a la casa de Dios. Una vez más, bendecir a los hermanos que conectan por los medios, que llegan con nosotros a la sintonía. Y nosotros disponemos el corazón para tomar el consejo, la palabra que Dios tiene en este día. Así que desde aquí, desde el centro del país, Bonao, Ciudad de Dios, y desde el Centro Cristiano, el Buen Samaritano, todos los hermanos tributamos un aplauso de gratitud a nuestro Dios por todos los que conectan y por los que están presentes. Decía el pastor que si estábamos listos para estas cosas, nadie es suficiente. Yo espero que el Señor, ya lo que yo iba a llorar haya sido allá abajo, porque tuve sentimientos muy encontrados en esta mañana con muchísimas cositas. Entonces, hay actos que son ordinarios, compartir la cena, presentar un niño y coincidir con todos ellos, y sobre todo ver cómo las canciones conectaban con el mensaje. El pastor recalcaba la palabra una y otra vez, entonces no podía estar. Y esa es la forma en la que Dios me ha tomado para cuando la presencia te llena, que tú tienes que llorar. ¿Qué puedo yo hacer? Llorar. Entonces me llevó al Salmo 139 y decía que mi alma estaba maravillada y ella lo sabía muy bien, porque tal conocimiento era tan alto para mí que no podía comprenderlo. Y le dábamos gloria a Dios. Bien, mis hermanos, Dios nos ayudará. Ya estamos aquí arriba y el Señor hará lo que tiene que hacer. Vamos a continuar un mensaje que Dios nos entregó desde la radio y Él se ha provisto para que podamos compartirlo en este día. Y vamos a, de alguna manera, como lo vimos el miércoles, vamos a hacer una especie de resumen breve para ponernos en contexto y entonces terminar la instrucción de lo que Dios nos daba. Pero es realmente sorprendente cómo Dios conecta todas las cosas. Y repito, son cosas ordinarias, pero Dios me decía, no, para mí son extraordinarias, son grandes. Aunque quizás alguien no lo pueda percibir. Segunda de Timoteo capítulo 2 en el verso 11, vaya conmigo a la palabra de Dios, la segunda carta que le envió el apóstol Pablo a Timoteo, dice en el capítulo 2 y verso 11, dice precisamente, hablando la palabra de Dios, de la palabra que le envió el siervo apóstol Pablo, y habla de la palabra. Dice, palabra fiel es esta: si somos muertos en Él, también viviremos con Él. Segunda de Timoteo 2, en el verso 11, si está conmigo, siento que falta algo, vamos a ver. Ahí sí. Entonces, ok, que tenemos aquí unos detalles. Amén. Dice, palabra fiel es esta: si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Si le negáremos, Él también nos negará. Si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Y sobre ese verso, entonces, versábamos en la palabra precisamente, viendo la gran misericordia de Dios, que no depende de condiciones, de nuestras situaciones, de nosotros mismos, sino que Él es fiel a
su propia naturaleza, a su propia esencia, a los dichos de la propia palabra de Dios. Y por eso decía que Él permanece fiel, y cantábamos nosotros por eso la estrofa que dice: en ti confiaré, tú eres fiel. Y dice: confiado andaré, en tus manos estaré, siempre has sido fiel. Y entonces después decía el pastor: vamos a cantar: en mi vida ha sido bueno. ¿Y cómo ha sido en mi vida? En mi vida ha sido tan fiel. Y por eso nosotros cantaremos de la bondad y de la fidelidad de Dios. ¿Sabe usted por qué es importante recordar estas palabras que están en el antiguo pacto? Pero dice la palabra de Dios que todo lo que se escribió para nuestra enseñanza se escribió. Y no solamente eso, dice que Dios es el mismo Dios de ayer, de hoy y por los siglos. Él es el Dios eterno. De manera que si Él hizo una promesa, esa promesa todavía está vigente en nosotros. Aún se la haya hecho al pueblo de Israel, hay una enseñanza detrás de ella, porque por algo Dios permite que nosotros podamos leerla, que tengamos acceso a ella y que hoy se comparta una vez más. De manera, mis hermanos, que nosotros estábamos hablando de lo que Dios no puede hacer. Y si fuéramos a dar la aplicación del mensaje antes del mismo mensaje, pudiéramos decir: ¿por qué Dios necesita que nosotros entendamos las cosas que Él no puede hacer? Primero, porque nuestra esperanza, nuestra confianza debe estar basada en eso. Una de esas cosas, precisamente, o quizás la que más hemos enfatizado, es la fidelidad al pacto y la promesa de Dios. Entonces es imposible que Dios pueda fallar a esa promesa, a ese pacto. Si usted entra a la vida de Dios bajo la esperanza de que eso es sí y amén, entonces usted confiado andaré, dice la canción, y en sus manos estaré, porque Él es fiel. Y esa es la primera aplicación. La segunda aplicación sería de que no erremos nosotros, esperando que Dios va a responder de una manera diferente a lo que es su esencia, a lo que es su naturaleza. Entonces, sobre eso es que hemos visto en la palabra lo que Dios nos ha dicho y lo que nos va a completar en este día, para que nosotros entendamos en quién está basada nuestra esperanza, en un Dios que no va a fallar a sus designios. Y Él en Cristo nos ha hecho parte de esa esperanza. Y así también para que nosotros no erremos y quizás estemos esperando respuestas que no van a ser de parte de Dios. Amén. Decíamos entonces que Dios, que es omnisciente, que sabe todas las cosas, que es omnipresente, que está en todo lugar, y también tiene la tercera cualidad macro grande, que es omnipotente, de manera que eso quiere decir que Él puede hacer todas las cosas. Entonces, ¿de qué manera explicábamos nosotros que Dios hay cosas que no puede hacerlas? Y veíamos que el enfoque es que no es desde el punto de vista de que Él está imposibilitado. Él es Dios. Él es incluso el Dios soberano, que puede hacer hasta lo que no entendemos. Pero hablando de su esencia, de su naturaleza, de lo que Él es Dios y su característica, entonces es imposible que Dios pueda hacer cosas que vayan en contra de sus principios mismos, de su propia esencia. Amén, mis hermanos. En ese tenor decíamos entonces por la palabra que hay cosas que Dios no puede hacer, no por limitaciones, sino por su perfección, por su pureza, por su consistencia. Y veíamos que Él no podía negarse a sí mismo. Es lo que acabábamos de leer aquí en el texto. Si fuéramos infieles, Él permanece fiel ¿a quién? No solamente tanto a nosotros, sino a su promesa, al propósito que Él, como dijo que lo iba a hacer, a través de nosotros nos preserva. Vamos a ver que no nos consiente, no nos aplaude, nos trae a confrontación, porque quiere el Señor que nosotros, si andábamos errando, demos una vuelta en U,
reconozcamos que Él ha puesto sus ojos en nosotros y que al ser parte de ese propósito, Él quiere que nos enrutemos por la vía correcta de Dios y no llegar a tentar a Dios, como es algo más que vamos a ver en este día, porque Dios es soberano y Él puede sustituir. No podemos hacer mal uso de la gracia. No podemos nosotros entender que como la unción está ahora, mañana va a ser garantía de su presencia. Solamente si Dios lo decide y si hay una comunicación en el espíritu genuino de Dios, eso sería posible. Pero Dios puede retirar la gracia. No solamente que porque yo sé, porque Dios muestra a los siervos que ha elegido para su propósito, yo me confíe y me estacione ahí creyendo que porque como ya Dios me eligió, Él va a continuar conmigo, aún yo estando dando notas discordantes. Y eso es importante porque Dios es soberano y tiene demasiados hombres que Él puede llamar. De hecho, Dios puede llamar a quien Él quiera, porque Dios lo que hace es que lo capacita. Dios no llama a los capacitados para que le sirvan. Él llama aún hasta a los que no tenían el corazón dispuesto. Ni siquiera eso es un requisito. ¿Cuál es el único requisito para que Dios te use? Que Él lo haya decidido. Porque la mayoría de los profetas se les rehusaron. Jeremías, Moisés, no, Señor, yo no puedo. Pero el Señor dijo, he decidido en mis diseños soberanos y perfectos que lo voy a hacer contigo. Te voy a capacitar y te voy a equipar con las armas espirituales. Pero vemos en la palabra de Dios cómo Dios sacó a la luz los errores de los siervos. Y eso es una de las cosas que confirma la veracidad de la palabra de Dios, de que es real, de que es fiel, de que es verdadera, de que fue inspirada. Porque si no, Dios hubiese escrito una obra sin mancha sobre sus siervos, porque eso los eligió Él. Sin embargo, vemos como en la palabra de Dios, Dios no oculta nada. Y también incluso en ese pueblo de Israel que Dios eligió para darse a conocer al mundo, para mostrarse desde donde decidió que viniera su simiente, el Señor Jesucristo, porque ahí estuvo la revelación perfecta del Señor. ¿Usted quiere tener alguna revelación ampliada de Dios el Padre? Búsquela en Jesucristo. No habrá una revelación mayor, por más que leamos, por más que inquirimos en Dios. La revelación más grande es entender que Jesucristo, el que en el principio el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era el mismo Dios, y ese verbo bajó a la tierra y se encarnó y habitó entre nosotros. Mire, si usted puede leer eso, usted dice, tal entendimiento no lo puedo comprender, es demasiado grande para mí, Señor, si meditamos en eso. Entonces, de manera que Dios así lo permite, mis hermanos, para que nosotros podamos entrar en esa dimensión. En este día, dice la palabra de Dios entonces que Él tampoco puede mentir. Y decía Tito y Hebreos, el Dios que no miente, es imposible que Dios mienta, decía la palabra. Amén. Es imposible que Dios mienta. Entonces, hay otras cosas que Dios tampoco podía hacer. Compartíamos, Dios no puede fallar al pacto, no puede fallar a sus promesas, Él no cambia. Y veíamos cómo Dios, aún el pueblo erraba, cómo mostraba sus debilidades, porque decía que Dios eligió un pueblo a través del cual iba a traer a Jesús, pero ni siquiera a ese pueblo le ocultó las faltas en la palabra de Dios. Usted las lee. De manera que eso es un tema muy importante, porque cuando usted va a la palabra y usted ve que dice, que el pueblo de Israel, y fulano se casó con 2 mujeres, y fulano tuvo 5 mujeres, y fulano hizo tal ley. Eso es que el pueblo lo hizo, por eso nunca ha dicho que era el deseo, la voluntad, ni el principio de Dios. ¿Cómo usted puede certificarlo? Fíjese cómo terminó. Fíjese cómo terminó la historia de todo lo que hicieron ese tipo de cosas. ¿Por qué? Porque así como nosotros tenemos un Senado y una Cámara de Diputados, promulgamos leyes, ¿verdad?, que son bien para la sociedad. Qué bueno que hay una luz de stop en rojo para que no hayan accidentes. Y qué bueno que si alguien toma lo ajeno, haya que decirle por lo menos que eso no está bien. Y así se promulgan las leyes para la organización de la sociedad. Pero en ellas se incurren en cosas que no fueron consultadas a Jehová. Y aparecen en la palabra de Dios como que el pueblo hizo. Y usted dice, la Biblia dice, pero la Biblia muestra también, es la palabra también correcta para muchos de los episodios. La Biblia muestra cómo se comportó el pueblo y Dios decidió que sea revelado para nosotros. Pero no quiere decir
que esa era la voluntad perfecta de Dios. Amén. Entonces, siempre hay que tener cuidado con decir, no, porque la Biblia dice, sí, la Biblia dice, vamos a ver si lo que la Biblia está narrando habla de que esa era la voluntad de Dios o no. Y Dios también lo hace saber, lo confirma por la misma palabra. No puede cambiar su promesa el Señor porque Él es fiel. Él es el inmutable Dios que no cambia. Entonces, vemos cuántas cosas Dios no puede hacer. No por imposibilidad ni incapacidad, sino porque no puede negarse a sí mismo. No puede negarse a su esencia. Y terminábamos el miércoles viendo que Él no podía hacer injusticia. Y ahí nosotros nos desplazamos por un episodio de Abraham. Realmente estamos en el libro del Génesis y a veces citamos algunas de las coherencias o relaciones del Nuevo Testamento, porque el Viejo Pacto o Antiguo Testamento es muy citado en el Nuevo Pacto, de manera que confirma que el apóstol Pablo y todos los siervos y los apóstoles y los discípulos eran entendidos de la palabra de Dios, y entonces ellos confirman la palabra. Pero vamos a estar en el Génesis, y si usted va al Génesis, que usted ve que es un libro grande, que tiene ¿cuántos capítulos? 50. Pero el libro del Génesis tiene quizás muchas historias, pero si usted la organiza en categorías, no son tantas. Del capítulo 1 al capítulo 12, usted tiene la creación, la caída del hombre, el diluvio y la torre de Babel. Del capítulo 1 al capítulo 12. Pero del capítulo 12 al 50, usted tiene la historia de los 4 patriarcas: Abraham, Isaac, Jacob y José. Ese es el libro del Génesis. Entonces es interesante sí ver los mensajes que Dios da a través de cada una de esas historias. Los detalles impresionantes, las promesas que Dios hace. Y estamos entonces nosotros diciendo que si Dios es fiel, que una de las cosas que Él no puede hacer es negarse a cumplir a esa promesa. Es bueno ver que Dios ha prometido, porque una de ellas, de las más grandes, es que en la simiente de Abraham, que después iba a resultar Jesucristo, ¿verdad? Más hacia adelante, miles de años después, seríamos benditas todas las naciones de la tierra. Entonces es una promesa que está latente para mí en este día. Amén. La palabra de Dios no pierde vigencia. Usted puede coger el texto que usted quiera y que Dios se lo dijo. Es verdad que Dios le dijo a Josué: esfuérzate y sé valiente. Fue a él que se lo dijo. Pero ¿cree usted que eso tiene una aplicación para mí? Oh, pero claro, 360 grados. Uno diría, no, porque eso fue a Josué. Sí, pero la palabra no pierde vigencia. Ella cobra vida y usted lo puede sentir usted mismo cada vez que usted la lee. Por eso cuando llega el Espíritu y como que Dios te habla, usted se confronta, usted se compunge, porque no hay otra forma. Y usted sabe que no sucede eso con otro tipo de cosas. Que por más pensamientos que lleguen o frases o libros, sucede eso que toca tu alma cuando es el Espíritu que trae la palabra a tu vida. De manera que Dios no podía hacer injusticia. Veíamos en el libro del Génesis desde el capítulo 18 y ahí comenzamos a ver la historia que estuvo Abraham con su siervo y sobrino Lot. Usted sabe que Abraham salió de su tierra y de su parentela, ¿verdad? Y tenía unos hermanos, pero de uno de sus hermanos había un hijo, había un hermano que había muerto. El padre de Abraham se quedó allá donde ellos vivían. El otro hermano se quedó allá, pero un hermano había muerto y había tenido un hijo que luce ser como que Moisés había quedado al cuidado de él. Y ese hijo se llamaba Abraham y ese hijo se llamaba Lot. Y luce entonces que Abraham cargó con su sobrino Lot y se lo llevó a donde Dios le movió. Salió con Sara, salió con Lot. Entonces después pasaron algunas cosas, Dios fue bendiciendo, fueron creciendo. Dice la palabra de Dios que tenían muchos pastos y que en una, la bendición a veces se puede convertir en un escenario de inconveniente. Y hay que pedirle sabiduría a Dios para que una bendición entonces no nos lleve a una maldición. Pero sucedió el crecimiento, porque Dios dijo que todo se iba a multiplicar, la descendencia y aún los bienes que ellos tenían. Y entonces no dice que hubo un problema entre Abraham y Lot. A mí me gusta ver esos detalles porque no quiero ponerle a la palabra lo que ella no dice. Dice que entre los pastores
de Abraham y de Lot hubo ciertos detalles. Y ellos se dieron cuenta y tenían que manejar el asunto. Entonces dice Abraham, oiga el espíritu de Abraham, no todo el mundo hace eso. Lot, elige la tierra que a ti te parezca, la que tú entiendas. Y él eligió esa llanura que se veía. Yo me imagino que eso estaba lleno de pangola, verde. Algunos que son del campo saben, de pastos frescos, y se veía más bonito. Y por ahí envió entonces a su ganado. Y no era que él estaba errando del todo, porque ese fue el acuerdo. Elige la que tú quieras. Él lo hizo bien, pero Dios, ¿qué pasa, mis hermanos? Que aquí es que está la grandeza de Dios. Dios escudriña los corazones. Una cosa es tú tomar una decisión queriendo siempre preservar el propósito de Dios, y como ese temorcito que quiere saber si Dios estaría de acuerdo. Y otra, cuando aunque ya tú sabes que estás facultado legalmente, no hay nada malo en la acción, pero si ya tú te inclinas totalmente por tu interés y lo que te favorece, Dios también ve eso, porque Dios ve hasta lo íntimo del corazón. Y realmente se ve que Lot decidió bien, ese fue el acuerdo, pero solo basado en lo que le convenía. Quizás él hubiese, oiga esto, él hubiese elegido lo mismo, pero le dice, Señor, conforme a lo que me ha dicho mi tío, voy a coger esta. Oye, hubiese sido diferente. ¿Qué pasa? Que Lot cae ¿dónde? En una ciudad precisamente que se llama Sodoma y Gomorra. Y allá cayó Lot cercano a esa ciudad. Por ahí pasa el tiempo y dice que alguien invadió esa ciudad y ellos fueron hechos prisioneros. Y ahí se fue Lot, sus bienes, las mujeres y toda la gente que acompañaba a Lot. Eso se lo mandan a decir a Abraham. Entonces Abraham se entera, arma un ejército con 117 hombres, o 317. La idea es que hay un número puntual, que usted sabe que la Biblia pone cosas. Dice, ¿por qué no fueron 20? Bueno, porque Dios dijo que eran eso. Igual que los 300 hombres que lamieron el agua con Gedeón. Dios pone números para ver que Dios puede hacer las cosas y que no tiene necesidad de que sean 1,000,000. Quizás ese es el mensaje, para que vea que Él es Dios y no es en nuestra fuerza. Pero necesita hombre para hacer el propósito, así como ha elegido la iglesia. Y fueron allá y entonces Abraham dice que Dios le dio una estrategia y ellos pudieron vencer. Y liberaron a Lot y todos sus bienes que tenía. Entonces pasó el tiempo y descendió Dios a avisarle a Abraham y a Sara que ya llegaba esos 25 años que habían transcurrido de la promesa de que iba a venir un siervo de sus entrañas, porque Abraham le había dicho, Señor, ¿quién me va a heredar? ¿Será este Damaseno, siervo mío Eliezer, que me va a heredar cuando él hasta tiene ya hijos y me va a heredar otra descendencia? Y le dice el Señor, no, Abraham, te va a heredar uno que yo te voy a enviar y que nacerá fruto de las entrañas. Pero Señor, yo soy ya viejo, avanzado en edad. Eso se lo dijo 75 años y pasaron 25 él esperando la promesa. Por eso cuando el Señor se le presentó a Abraham, dice la palabra ahí en Génesis 17 que Abraham se rió. Y decía el miércoles que no solamente se rió Sara, dice, y Abraham se rió. Una risa en señal de que no creía. Es increíble, mis hermanos, y eso no es para que nos escudemos en ello, pero sí para que nos confortemos, porque los grandes hombres de Dios le pedían a Dios, le oraban a Dios y a veces no se sorprendían cuando Dios contestaba, para no decir que no tenían fe. Porque también sucedió con el esposo de Elizabeth, ¿verdad? Cuando estaba embarazada, Zacarías. Dice la palabra que él estaba pidiendo fervientemente para que Juan el Bautista quedara embarazada, ¿verdad? De él. Y cuando llegó, dice que no creyó. ¿Y cómo quedó? Mudo. Ah, pues entonces usted está pidiendo, dice el Señor, y no está creyendo. Vamos a dejarlo mudo un rato para que usted pueda entender el asunto. Y no fue hasta que nació el muchacho que hasta le iban a poner el nombre y él no podía hablar y lo escribió en una tablilla. Mire, este es el nombre que dijo Dios. Y entonces habló el hombre. Bendito sea el nombre de Dios. Entonces Abraham se ríe, pero Dios le dijo, no, mira, ya llegó el tiempo. Llega el tiempo de Dios para ti. En 1 año, 9 meses, como dura la gestación, entonces vendrá tu hijo. Y vinieron, eso se lo dijo la promesa, 75 años. Cuando llega Abraham, que ya tiene 99 y va a pasar ese mes de gestación, ese año, son 9 meses, viene el Señor y se le aparece y es que Abraham se ríe. Pero cuando pasa el año, entonces vienen los varones ya a decirle a Sara
que ya va a llegar el momento de dar a luz. Ella no se ve porque todavía faltan esos 9 meses, ¿verdad? Y se ríe Sara en su tienda. Y dicen los 3 varones, Abraham, ¿y por qué Sara se está riendo? Dice la palabra que ella se rió en su corazón. Se rió que nadie la escuchó. Pero ahí estaba la representación de Dios. ¿Y cuál es la característica especial de Dios? Que Él puede escudriñar en tu corazón. ¿Para qué mentirle a Dios? Es un pleito perdido. Vayamos sinceros delante de Dios y mientras más rápido podamos resarcir nuestra falta y presentársela al Señor. Así mismo decía el mismo salmo que leí ahorita. Señor, tú escudriña toda mi alma. No bien está la palabra en mi boca y ya tú la sabes. Estoy maravillado, Señor, y mi alma lo sabe bien. Porque tal conocimiento yo no lo puedo entender. Es que las cosas de Dios son así. Entonces, Sara, cuando ellos le preguntaron, le dijeron, Sara, ¿por qué te reíste? Dice la palabra que ella tuvo temor porque sabía que estaban unos varones representando a Dios. Eso sí lo sabía. Y entonces Sara dice, no, yo no me reí. Y ellos le dijeron enfáticamente, usted sí se rió. Y dice que ahí cerró el mensaje. Y esos varones corrieron, dice que en ese mismo episodio los varones decidieron echar un vistazo a ver cómo andaba Sodoma y Gomorra. Y a partir de ahí Dios había decidido ya entonces hacer lo que hizo con esta ciudad. Y ahí es que viene el tema donde Dios dice, descenderé yo mismo. Era la representación de Dios. Y esos 2 de los 3, 2 varones se fueron. Ese descenderé era la representación de Dios en esos varones. Y entonces hay uno de los 3 que va hablando con Abraham. Y Dios dice, mira, yo una de las cosas que no puedo hacer es hacer injusticia. Yo soy el justo Dios, pero esto es muy importante para lo que ha de suceder, porque de este hombre es que va a venir la multiplicación y las generaciones de generaciones. De manera que es importante que él no solamente lea en los escritos que yo soy el justo, sino que él pueda ver la manifestación de mi justicia. Y por eso dice Dios más detrás, encubriré yo esto a mi siervo Abraham. Vamos a ver cómo lo dice Dios. Encubriré yo esto a mi siervo Abraham. Le ocultaré lo que voy a hacer. Entonces, dice la palabra de Dios que cuando Dios decidió hablar con Abraham, dice, los varones se levantaron, Génesis 17:17, dice Génesis 17:17. O vaya conmigo, Génesis 18:16, para no volverlo loco con la cita. Dice, los varones eran 3, se levantaron de allí, miraron hacia Sodoma y Abraham iba con ellos acompañándolos. Y Jehová dijo, aquí es que dice, encubriré yo a Abraham. Génesis 18:17, exacto. Encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer. Oiga, ¿por qué? Lo explica el Señor. Es interesante ver por qué Dios hace lo que hace. Dice, habiendo de ser Abraham una nación grande y fuerte, y habiendo de ser benditas en él todas las naciones de la tierra, ¿cómo no le voy yo a mostrar cómo es que Dios hace justicia? Si esto va a ser muy necesario, porque fíjense que hoy estamos a como 7 de diciembre del año 2025. Es necesario que todo aquel que se acerca a Dios crea en sus promesas y que Él es el Dios que hace justicia. De manera que no debiera ser una preocupación de nosotros aquellos actos donde entendemos que debe ser manifiesta la justicia, porque Dios es omnipresente, Él está viendo todo, Él es omnisciente, Él sabe y se da cuenta de todo, y estamos diciendo que Él es el justo, de manera que Él ha de manifestarse en justicia. Y entonces, por eso es que Abraham comienza esta charla con uno de esos 3 hombres, que era la representación de Dios. Y por eso usted ve en la palabra que dice, entonces Dios le decía a Abraham, y Abraham le decía a Dios, Señor, y si hubieran allá 50 justos, ¿terminarías tú también a la ciudad con ellos? Y Dios le dice, no la terminaría. Pero si Dios, yo me imagino que lo que pasaba era esto, él iba caminando con el varón, y si el varón seguía la conversación, significaba para Abraham que no había 50.
Entonces, Señor, y si hay 40, yo no la terminaría, pero el hombre sigue caminando hacia la destrucción de Sodoma. Señor, y si nada más, y si hay 30, y Abraham como que está entendiendo que no existen. Y yo entendía por la palabra que si Abraham simplemente le reduce el discurso, le dice, mira, Señor, yo estoy preocupado por mi siervo Lot, por mi sobrino que está allá. Eso es lo que yo te quiero decir, realmente, porque yo no sé cómo está esa ciudad que es perversa y abominable si él está desbandado por allá. Y Dios es tan tal que consideró a Lot como justo. Dice que exterminó la ciudad, pero sacó a Lot. Y yo creo que Dios le dio un gran mensaje a Abraham y a todos nosotros, la humanidad. Abraham, aunque sea uno, yo voy a hacer justicia con ese. Porque yo soy Dios justo. Por uno solo, no por 50 para que no se vea un daño, no. Yo soy capaz de ir a buscar a uno solo. Y por eso, mis hermanos, a veces uno no cree, quizás no le da valor a esto que el pastor ha dicho tantas veces. Usted sabe que por causa de un justo, no justo porque seamos puros y santos, sino porque hemos sido justificados a través de la justificación de Jesús y por el reconocimiento de su sacrificio, le llamamos justo. Entonces, cuando hay un justo en una empresa, en una organización, usted no sabe cómo Dios preserva el ambiente. Usted no sabe cómo Dios preserva el ambiente. Si nosotros fuéramos conscientes de eso, los empresarios, los organizadores, les pagáramos un sueldo a uno para que ore nada más en la empresa y no haga nada. Pero eso hay que tener una revelación muy grande. Tal conocimiento es muy alto para mí. No lo puedo comprender, dice el Salmo 139. Pero eso habría que tener una dimensión como eran las de Dios con estos hombres. De manera que Dios entonces terminó el discurso y le mostró. ¿Por qué dice descender ellos mismos? Esto es tan importante para mí, decía el Señor, que esto como va a trascender, este hombre que todavía no tiene el primer muchachito, pero yo he dicho, y el Señor sabe que su palabra es fiel y verdadera, que se iría a multiplicar como las arenas del mar, como las estrellas del cielo, y su generación iba a ser grande. Y además que ese evangelio iba a llegar hasta nosotros. Mis hermanos, el evangelio que yo le estoy predicando es el mismo Dios de Israel, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Es ese, por si acaso. O sea, yo no sé qué idea usted tiene del Dios al que usted le cree, pero el que yo he conocido es el que dice la Biblia y es el que Dios en su soberanía permitió que sea a través de un pueblo que se llama Israel y a través de él se ha dado a conocer a todas las naciones de la tierra. Y predicamos ese Dios, el Dios Elohim, el Dios Adonai, el Dios creador. Entonces, mis amados, en realidad todas estas cosas pueden englobarse en una sola frase y sería que Dios no puede negarse a sí mismo, sencillamente. Eso es lo que pasa. ¿Por qué Dios no puede hacer algunas cosas? Porque Él no puede negarse a sí mismo. Él no puede negarse a sus principios, ni dejar de ser Dios. Porque Él es Dios. Dios es el eterno, el soberano, el creador, el sustentador, es el infinito Dios. Y también Dios es guardador de sus propios principios. Y es tan fuerte el asunto que Dios hay veces que prefiere mejor no hacer cosas si es de violar sus principios. Mis hermanos, a veces Dios quiere bendecirte, pero no puede. Porque no es que Él no puede, es que no se lo permitimos. Y Dios dice, yo tengo años con los brazos cruzados, loco por levantar mi mano y bendecirte, pero tú no me lo permites, porque yo no puedo negarme a mí mismo. El mismo Jesús, mis hermanos, chocaba con los hipócritas, no lo toleraba. Jesús era mordaz, cruel era con ellos, arremetía. Si había una cosa que lucía sacar a Jesús de su mansedumbre, lucía, ¿verdad? Pero ¿por qué lo hacía Jesús? En virtud de que pudiéramos hasta malinterpretarlo, porque Él no puede negar sus principios. Y arremetía porque aquellos eran hombres falsos y Él no podía aceptar como verdadero a hombres falsos. Pero más que eso, que vamos a ver ahora, que querían tentarlo. Y hay una cosa que no puede hacer Dios tampoco, que es ser tentado. Ni Él tienta a nadie. Y con eso vamos a terminar entonces la instrucción en este día. Entonces, eso de que Dios permanece fiel, a pesar de que nosotros seamos infieles, es porque Él no puede negarse a sí mismo y preserva su propósito, hemos dicho. Es tan prioritario el propósito para Dios
que nos preserva y nos saca hasta de los errores en los que nos metemos. Oiga bien, ¿por qué dice la palabra? Todo obra para bien, para aquellos que aman al Señor. No es que todos los errores de nosotros Dios lo aplaude, lo consiente, y como somos siervos, y realmente hasta usted sabe que quiere agradar a Dios, solo que está en un nivel espiritual que le fallamos y caemos y somos flacos. Pero ¿por qué Dios eso hace que obre para bien? Dice su palabra. Bueno, lo primero es porque Él puede revertir algo. Es porque Él es poderoso para hacerlo. No porque merecíamos que Él hiciera que eso obrara para bien, sino porque Él preserva su propósito. Y Él ve un corazón, de un corazón contrito y humillado, que está en su diseño, que sabe que cuando le falla a Dios quiere ir a buscar su rostro. Y entonces, ¿qué hace Dios con eso? Que fue un error nuestro, fue una decisión nuestra, no fue un mandamiento de Dios. Él hace que eso se torne para bien, porque Él es poderoso y puede provocar variables, mecanismos, para entonces hacer que eso nos obre a bien. Y eso lo hizo Dios con Abraham. Fíjese, en Génesis 12, en el verso 13, mire cómo dice la palabra de Dios. Vemos, y ya lo que hemos ido al retiro lo sabemos, que Abraham mintió 2 veces. Abraham, ¿qué le falló a Abraham por la causa que él mintió? ¿Cuál fue? Le faltó la fe. Y oiga, si hay un instinto natural que tiene el ser humano, ¿cuál es? El de preservación de su vida. Usted ve que dice, se cayó una cosa, y usted hace así, se tapa la cabeza. Eso es una cosa increíble, el cerebro, como manda una vez. De una vez se tapa la cabeza, porque si le dio en la cabeza, hay problema, si le da muy fuerte. Entonces, Abraham dice que tuvo temor de que tomaran su vida para tomar a su mujer, que era muy hermosa, la Sara. Y dice, ahora pues di que eres mi hermana para que me vaya bien por causa tuya y viva mi alma por causa de ti. Incluso, mis hermanos, el faraón dice que había recibido a Abraham y le había dado cosas, vacas, ovejas, siervos y siervas, plata y oro. Oiga todo eso, cómo Dios va orquestando el asunto. Sin embargo, Dios sabía en su presencia que Dios no era un premio a Abraham, era que había un propósito de Dios. Y hay que tener eso claro. Para uno creer que porque quizás las cosas en términos de recursos nos están marchando a bien, sabiendo que no estamos correctamente obrando delante de Dios, no digamos que es que Dios no está consciente de ello. Eso puede ser temporal. Entonces, el faraón, incluso llegaron unos asuntos, unas plagas allá, y entonces mandaron a salir a Abraham. Pero ¿qué se ve ahí? Si a Abraham no le pasó nada, habiendo mentido y eso, es porque no es porque Dios consintió eso, sino porque Él estaba preservando. Usted sabe el propósito que tenía Dios con Abraham, pero aquí está parte de él. De él saldría la simiente. En su simiente, si lo llevamos allá al valor futuro, es Jesucristo. Pero la simiente siempre es la descendencia directa de cada grupo. La simiente de Abraham fue Isaac. La simiente de Isaac fue Jacob. La simiente de Jacob fue José. Y así, la simiente de José, Efraín y Manasés. Y así fueron. Entonces, pero en esa linaje, en esa simiente, era que Dios iba a bendecir, iba a mandar, repito, lo más grande que le ha pasado a la tierra, que llegara el Mesías. Dios una vez más preserva el propósito. Y dice aquí que no podemos olvidar tampoco que Dios no puede ser engañado. Ya sabiendo de que aunque seamos infieles, Él permanece fiel, que Dios, dice el libro de Gálatas capítulo 6, verso 7, no os engañéis. Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Por eso vamos entonces al libro de Santiago capítulo 1, en el verso 13, y vamos a confirmar lo que Dios dice ahí para terminar con la última cosa que vamos a compartir hoy, que Dios no puede hacer. ¿Qué no puede hacer Dios? Él no puede ser tentado. Y Él no tienta a nadie. Entonces Él no puede hacer esas cosas.
Dice, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Ahí lo dice claro. Sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Que esa palabrita concupiscencia ya la sabemos. Aquella a lo que tú te sientes atraído en la carne, tentado, que te lleva a no hacer lo bueno delante de Dios. Y eso que está en ti, ¿por qué está en ti? Y en mí también, en todos nosotros. Porque el pecado pasó a nuestras vidas y hemos sido libertados del pecado. Pero usted y yo sabemos que hay reductos, que hay remanentes, que todavía hay consecuencias. Mire si eso fue fuerte, que seguimos luchando con Él, estando en los caminos de Dios. Ahora, ¿cuál es la garantía? Que Jesucristo dice, es confiar que yo he vencido el pecado ya. Muerte, yo soy tu muerte, que era lo que estaba destinado. Entonces, ¿por qué agarrarnos de esta palabra, de creer en la fidelidad de los dichos de Dios? Porque yo sé que aunque pase lo que pase, situaciones y aflicciones, vamos a terminar bien. Si estamos agarrados del Señor. Porque Él ha dicho, oye, el destino es que ya yo vencí. Pero vemos que ese pecado todavía tiene remanente, aunque nos hemos arrepentido y convertido. Y es mejor nosotros saberlo que es así. No es que estamos haciéndole un culto a que todavía quedan cosas. No. Procuramos que Dios nos santifique cada día más. Por eso estamos aquí en este día, un culto más de los tantos que hemos venido, ¿verdad? Y qué bueno, yo siempre, una de las cosas que me encontraba en sentimiento era precisamente ver, oye, qué bueno, otra vez la cena del Señor. Y la cena termina diciendo, haced esto todas las veces. ¿Hasta cuándo vamos a hacer esa cena? Hasta que Cristo venga. ¿Hasta cuándo vamos a estar celebrando la fiesta a Jesús y culto? Hasta que Cristo venga o nos lleve a su presencia. De manera que eso es una razón para usted cada día, cada oportunidad que tiene de conectarse a un discipulado, de ir a la oración, de ir al culto. Usted dice, no es que yo he ido muchas veces, no es que ya yo estoy, no, es que esto es hasta que Cristo venga. Y si Cristo lo dijo, luce que es necesario. Entonces, la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz, dice el apóstol, al pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz a la muerte. Y oiga lo que dice en el 16. Amados, hermanos míos, no erréis. ¿Qué dice el apóstol ahí? No nos hagamos los tontos, no malinterpretemos a Dios, no nos engañemos acerca de Dios. Por favor, no tengamos una idea incorrecta sobre cómo Dios actúa, es lo que está diciendo. O sea, no le atribuyamos a Dios algo que sabemos que por su principio, su esencia y su naturaleza no procede de Él. Porque es tan sencillo como que no puede ser. Como decía aquel texto, es imposible que Dios pueda hacer eso. Amén. Entonces, no cargamos en error de malinterpretar a Dios. No es Dios quien tienta a nadie. Dios no puede hacer eso. Pero tampoco nosotros debemos tentar a Dios. ¿Qué es tentar a Dios? Obligar a Dios a actuar fuera de su diseño, fuera de su plan divino, contrario a lo que es su naturaleza. Eso es cuando usted tienta a Dios. ¿Cómo Abraham y Sara tentaron a Dios? Dijimos la mentira, pero una fuerte fue que Dios le dio una promesa y ya Dios había dicho que iban a hacer un hijo. ¿Cómo lo tentaron? Crearon un plan, un camino corto, una estratagema, un shortcut espiritual, un atajo, de lo que usted le da a la computadora, y se va directo y abre el programa. Un atajo que es querer hacer la voluntad de Dios en base a las ideas que yo tengo. Y si ya Dios la dijo, pueda uno certificar, como dice mi hermano, eso es de Dios. Eso es de Dios, entonces, que sea así. Pero eso fue tentar a Dios. Y entonces, eso es más problemático, porque Dios sabe, ya no es en nuestra debilidad que Dios permanece fiel. Es que hemos programado algo, hemos hecho algo voluntariamente para cuando yo esté metido allá, guiarme de que Dios hace que todo obre para bien,
para los que aman al Señor. Que Él sabe que yo le amo, pero Él sabe de dónde nació la intención de tu corazón cuando hicimos esa estratagema. Y entonces Dios no puede dar una buena respuesta así. Y cuando lo intentamos, las cosas no salen bien. Sara y Abraham, el pueblo de Israel, le dijo a Dios allá en Masa y en Meriba. Y el Señor recalca eso allá en los Hebreos y en el Nuevo Pacto. Por favor, no vuelvan a tentarme, como lo hice yo en Masa y en Meriba. No vuelvan a tentarme de esa manera, porque no voy a dar buena respuesta, exigiéndole agua al Señor. Y tanto fue así que el Señor en una dijo: 10 veces me ha tentado este pueblo, ya no van a entrar a la tierra prometida. Se lo permití 1, 2, 3, hasta 10. Y Moisés intercedía y Dios se revelaba. Pero entonces hay un mensaje del pastor Fernández, Dios le bendiga, en este día, que a lo mejor está predicando, que dice: los linderos de Jehová. Dios tiene límites, porque hay cosas que ya no van con su esencia. Y entonces eso en el cielo es un trigger, o sea, algo que se dispara cuando alcanza un evento, y Dios no tiene que dar orden de que ángeles vayan. No, está escrito en los principios del cielo que si en la tierra hay abundancia de maldad, se extermina. No pasó así con el diluvio, no pasó así con Sodoma y Gomorra. Entonces, hasta en eso hay que ver el reloj profético de cómo vamos, porque hay principios que ya están establecidos. Dios no tiene que dar una orden para que ciertas cosas se ejecuten, sino que van a suceder. ¿Por qué? Porque llegó al límite de Jehová. ¿Cuándo dijo Dios que le iba a entregar la tierra prometida a su pueblo? Cuando la maldad de los amorreos habría llegado al colmo. Y cuando las cosas llegan al colmo, Dios extermina lo que estaba ahí. Iba a quedar una tierra para que el pueblo pueda poseerla. Le dejó sus enfrentamientos, le dejó sus pruebas de fe, pero lo hizo. ¿Se la entregó o no se la entregó? Pidió al pueblo un rey, que fue Saúl. ¿Cómo le fue al pueblo? Le fue mal, porque tentaron. Dios tenía la teocracia, el gobierno de Dios. Luego el pueblo exigió un rey porque veía a otros. También tuvo argumentos humanos. Pero ¿por qué no hacer como hizo David? Y David consultaba a Jehová. Y le habían llevado todas las mujeres. Y David llega y allá hay un rebú. Y oiga, imagínense que las mujeres van como saliendo por la delicia. Y el pueblo con todo lo de él. Y David se da cuenta. ¿Qué es lo que usted haría? Caerle atrás. ¿Usted cree que es fácil? Y que consultar a Dios en un problema ya inminente. Pero eso es lo que Dios dice que hagamos. Porque había una razón. Dicen los ancianos, dicen la gente entendida, que los hijos de Samuel no estaban dando testimonio. ¿Y qué era lo que siempre surgía en el sacerdocio? ¿Quién era que gobernaba en la teocracia? El hombre de Dios, el rey que Dios ponía, el sacerdote de Dios hasta antes, porque no había reyes. No existía la teocracia, Dios, gracia, gobierno, era el gobierno de Dios. Y Dios habló a Samuel y le dijo: Samuel, tú eres el sacerdote, tú eres el que va a litigar en los asuntos que suceden. Y así lo hacía Dios. Cuando el pueblo ve razones humanas porque las tuvo, porque veía que lo que iban a suceder a este hombre ya no tenían ese testimonio, dice: pero esto se va a embromar, vamos a pedir a Dios que nos dé un rey. Pero quizás si se lo consultan a Dios, Dios le dice: no es bueno. Y entonces ahí es que Dios se lo concede. Pero tentaron a Dios, lo obligaron a actuar. Dios dijo que él no quería rey, porque no salió bien. Ahora, ¿qué pasó? Se quedó instaurado. Y Dios hace que las cosas obren para bien. Ya se hizo en el pueblo. ¿Qué hacemos ahora? Bueno, por cuanto ahora ustedes quieren rey, pero me voy a levantar uno que tiene un corazón conforme al mío. ¿Sabe por qué un corazón conforme al mío? Hebreos 13 lo explica. Porque hará lo que yo le diga. No porque, fíjense que David erró, pero cuando Dios le daba un mandamiento y cuando él sabía que había fallado delante de Dios, hay que ver cuál era su expresión. Porque yo sé que nos resulta bien difícil entender hasta hoy por qué Dios le llamó a un hombre que tuvo pecados evidentes, un hombre ahí con un corazón conforme al mío. Dice 14:17, atención aquí, cuando volvía de la derrota de Kedorlaomer y de los reyes que con él estaban, salió el rey de Sodoma a recibirlo al valle de Sabe. Wow, eso es como save en la computadora, como salvar. Que es el valle del rey. Oiga, ¿quién salió? Vamos a ver este chin.
¿Quién fue que salió a encontrar a Abraham? El rey, ¿verdad? De los que ya habían sido ayudados por Abraham, libertados. Bien. Entonces, oiga este episodio. Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino y le bendijo diciendo: bendito sea Abraham del Dios Altísimo, el Dios Elohim, el Dios Adonai, el Dios creador, el que no tiene principio ni tiene fin. Entonces, creador de los cielos y de la tierra, y bendito sea el Dios Altísimo que entregó tus enemigos en tus manos y le dio a Abraham los diezmos de todo. Párese aquí, mi hermanito, dice el pastor. Aquí hay un personaje que no sale en la Biblia por ningún sitio y que vino que no se sabe cómo ni vamos a saber. Melquisedec. Si algo tiene el capítulo de Génesis es que da la genealogía de todo el mundazo. Pero aquí dice que vino Melquisedec, rey de Salem, ya era rey, y sacerdote del Dios Altísimo. Oiga, ¿cómo este hombre conocía? Si Abraham apenas ahí está comenzando en los caminos de Dios. ¿De dónde salió Melquisedec? No salió de ningún sitio. Por eso dice, ¿sacerdote de quién? Del Dios Altísimo. Y sacó pan y vino, lo mismo que hizo Jesús, que compartimos hoy con sus discípulos, en señal de cuidar el propósito y de la redención de su pueblo desde aquella vez. Quiere decir que ese personaje que aparece ahí lo mandó el mismo Dios. Y por eso dice por allá, Jesucristo, sacerdote, según cómo, no como los levitas, que era el orden. Él fue levita para la tierra, pero Jesús viene ordenado como sacerdote según el orden de Melquisedec. ¿Quién estableció ese orden? Jesús, Dios, el creador, que lo sacó de la nada, de su creación, porque Él es Dios, y lo puso ahí, porque era necesario tener este episodio con Abraham por lo que pasó después. Dice entonces 21, el rey de Sodoma dijo a Abraham: dame las personas y toma para ti los bienes. Y respondió Abraham, atención aquí al rey de Sodoma: he alzado mi mano a Jehová, Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra, que desde un hilo hasta una correa de calzado nada tomaré de lo que es tuyo, para que no digas: yo enriquecí a Abraham, excepto solamente lo que comieron los jóvenes, ya lo comieron, y la parte de los varones que fueron conmigo, Aner, Escol y Manre, los cuales tomarán su parte, pero yo no. Dios libró. ¿Quién se niega a una tentación de recursos, mis hermanos? Había una tentación contra el propósito ahí, evidente. ¿Y qué hizo Dios? De una manera extraordinaria, manda a este personaje, Melquisedec, unge al hombre, lo prepara para estar listo para decirle que no a una tentación. ¿Por qué debemos orar? ¿Por qué debemos buscar en la palabra de Dios para estar listos? Porque las tentaciones, ¿cómo están? Desde que salgamos de aquí ahorita. Pero ya usted va fortalecido en Jehová. Y Dios mandó ese acto impresionante, porque este hombre, ¿qué pasaba en la antigüedad? Y quizás hasta hoy, cuando una persona es que le ha dotado a usted de los recursos. Y voy a decir esto con mucho temor, porque hay que saberlo entender. Por ejemplo, aceptar tantos regalos, si se pierde en el interín el respeto, y como dice el pastor, ¿cuántas cosas me han ofrecido? Usted lo dijo el viernes en la radio, hablando de la fe que da, no solamente la que recibe, la fe que es probada porque le llegan cosas. ¿Y cuántos regalos entonces? Pero entendimos en fe que tenemos una necesidad y que Dios va a suplir. Entonces, si mire, hay hasta planes. Yo siempre vivo observando todo eso, y no quieren ustedes saber las oraciones que uno hace para la preservación de nuestro pastor. Porque para nadie es un secreto que al pastor la gente le gusta darle muchos regalos. No crean que estoy diciendo que a mí no me dan porque soy pastor y a mí también. Sí, a mí me traen aguacate también y batata me han dado. Sí, me dan, y a los pastores hasta yo le he llevado a su casa. Pero para nadie es un secreto que la gente es presidencialista. Usted me va a dar un aguacate a mí, pero quiere que el pastor llegue primero.
Usted quiere asegurarse de que el de llegó porque yo se lo he llevado, lo han mandado conmigo y yo veo todo eso. Son 25 años viendo eso, pero es así. Ahora, oramos por el pastor porque no queremos que nadie le compre su discurso. Porque el que te mantiene ya dispone sobre ti. Y si este señor le daba todos los bienes, ¿usted sabe quién iba a mandar sobre él después? Ese rey, porque dice, pero fui yo que te hice rico. De hecho, tú no ibas ni siquiera a poder atribuir la gloria a Jehová. Es cierto que Dios bendice y lo hace a través de gente, porque hasta los 3 varones que visitaron a Abraham y a Sara tenían una apariencia de varones, mandados por Dios. Nosotros hemos tenido esa cristofanía o teofanía, ¿sí o no? Donde vimos una gente que se nos apareció en un evento que jamás lo hemos visto. A veces es un ser que no es del cielo, que se le siente en una guagua, pero a lo mejor la persona es de Dajabón y usted no la va a ver jamás en su vida. Y Dios usó ese varón como un enviado de Dios. Hay otros que son ángeles, serafines y querubines, que ya Dios lo hace también. Pero eso puede suceder. Entonces, este señor, si hubiese inferido, si hubiese tentado a Abraham, ¿quién sabe cuál hubiese sido la historia? ¿Y qué hizo Dios? Preservó la promesa, lo guardó y lo equipó, lo habilitó para ello, lo puso en una dimensión de conexión con Dios que él pudiera decirle no, ni un hilo tomaré yo. Nadie va a decir yo enriquecí a Abraham, porque de mí nace un propósito. Entonces, mis hermanos, debemos tener cuidado para a veces no negociar con Dios. Jacob lo hizo una vez. Jacob quiso negociar con Dios. De hecho, Jacob, usted sabe que se le llama así, el usurpador, es lo que quiere decir su nombre. El engañador es la palabra, ¿verdad? Y Jacob, cuando tuvo que huir, porque tuvo el detalle del que le robó la bendición y su hermano Esaú lo iba a matar, su misma madre le dijo, vete a la casa de mi hermano, ¿verdad? Allá donde tu tío Labán. Y entonces dice también que Isaac le dijo, mira, ve y busca una mujer de allá, no la busque de aquí. Y él con esas 2 instrucciones, entonces se fue, pero dice que Dios le visitó en el camino. Y dice que Dios se le apareció y le dijo, Jacob, no temas, yo estaré contigo y te traeré de nuevo. Oiga, Dios le dijo, sí, tú estás en el propósito. ¿Pero qué hizo Jacob? Oiga, Dios le dice primero todo lo que ya iba a hacer. O sea, si ya a ti te concedieron, no hay necesidad de negociar. Es hasta tonto a veces. Y entonces más para abajo dice, y entonces Jacob le dijo, Señor, si me diera todas estas cosas y si me trae bien de regreso a mi tierra, te daré todos los diezmos de todo lo que tú me des. No había necesidad. Los diezmos son buenos, pero así no. Usted no puede negociar con Dios, porque eso se llama tentar a Jehová. ¿Qué es? Obligar a Dios a actuar fuera de como Él ha concebido su plan y su diseño divino. Y hemos visto entonces que las cosas no salen bien. De manera, mis hermanos, que vamos a terminar con la misma verso que leímos al principio, que dice Timoteo, 2 de Timoteo 2:11, dice, si fuéramos infieles, Él permanece fiel, Él no puede negarse a sí mismo. Porque hemos visto que Dios no puede hacer algunas cosas, ni puede negarse y permanece fiel, porque Él conserva su carácter divino, su esencia, su pureza, su consistencia de Dios. Amén, mis hermanos. Dios le bendiga, Dios le guarde. Esperamos en el Señor que esto haya sido de edificación y que la aplicación de que esto se convierta en la esperanza que ahora nos fortalece, porque creemos en un Dios que no falla, y también tener el conocimiento de que sabiendo lo que Él no puede hacer, no erremos y no esperemos, no tengamos de Dios respuestas que nunca van a llegar. Amén. Centro Cristiano El Buen Samaritano. Síguenos por radio, televisión y a través de las redes sociales. Palabra Viva. Este programa es producido y difundido gracias a la ayuda y ofrenda de hermanos y relacionados al Centro Cristiano El Buen Samaritano. Hasta la próxima entrega con más de Palabra Viva.